Vamos a leerlo todos juntos. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Estamos con el tema de obstáculos a la voluntad de Dios, quinta parte. Y dice así Colosenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada uno de nosotros y que podamos, Señor, regirnos no en base a lo que nosotros pensamos que es correcto, sino en base a lo que enseña tu palabra, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? La mejor forma, hermanos, de encontrar la voluntad de Dios, creo que es orando. Creo que es una de las formas, y creo que otra es leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque a través de ello vamos a encajar en nuestro propósito. Vamos a encajar en nuestro llamado. Ahora, ¿por qué es bueno buscar la voluntad de Dios? ¿Por qué es bueno encontrar mi llamado y mi propósito? ¿Sabe por qué, hermanos? En primer lugar, me dirige a buscar la voluntad de Dios siempre. En segundo lugar, me reta a tomar buenas decisiones. Toda persona que está dentro de la voluntad de Dios siempre va a hacer buenas decisiones. Amén. También me conduce a hacer lo que es correcto. ¿Por qué? Porque tengo una relación muy cercana con Dios. También me impulsa a tener perseverancia. ¿Por qué? Porque lo hago para ganar mi salvación, no lo hago para más mi santificación. También me centra en enfocarme en mi llamado, me enfoca en tener una meta clara, me alinea mis pensamientos con lo más importante y sobre todo me conecta con mi destino. Por eso es bueno conocer nuestro llamado y nuestro propósito, hermanos. Y para ello tenemos que buscar la voluntad de Dios para encajar en ellos. Amén. Y resalto la frase, dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo aquí? Que Dios los llene de conocimiento para entender, ¿qué cosa? Su voluntad. Porque Él a veces abiertamente nos está dando a conocer su voluntad, pero no la entendemos. Porque estamos más dirigidos por la carne, tenemos malas amistades que nos orientan de una manera mala, o tenemos aparte también, no oramos lo suficiente, no nos congregamos lo suficiente y no estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y a veces Dios nos está hablando pero no le entendemos. Pero ¿sabe qué? Esto nos enseña que nuestro Dios, hermanos, es un planificador. Amén. ¿Sí entendió? Dígalo conmigo. Dios es un planificador, hermanos. Así que Él planificó la creación, Él planificó la venida del Mesías, planificó nuestra redención, planificó también nuestra resurrección, pero también planificó lo que vamos a recibir un día de nuestros premios. Pero ¿sabe qué? También planificó individualmente. ¿Sí escuchó eso o no? No es de que, la misma voluntad esta va a ser para todos, háganlo. No, hermanos, es personal. Dios planificó cada una de nuestra voluntad, mi voluntad, su voluntad. Dios la planificó para cada uno de nosotros y Él quiere que la conozcamos, hermanos. Entre menos venimos a la iglesia, entre menos oremos, entre menos leamos la palabra de Dios, va a ser muy difícil encontrar la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida. Por eso Dios, yo creo que es el único, sabemos que es el único, pero en sí, aparte de que es el único, Él ha puesto otros medios para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, para que no fuéramos abandonados a mis propios méritos, pues a la deriva, pues a ver cómo sale y a ver cómo nos va. Dice, no, yo tengo un camino trazado para ti. Tengo un plan específico para ti, creado exclusivamente para cada uno de nosotros. Por eso Dios nos pide que hagamos su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque está interesado en nosotros, independientemente de las personas, de los problemas, de las circunstancias. Él tiene un plan para nosotros. Así que cuando tú agradas a Dios, va a haber ocasiones en que tú tienes que desagradar a ciertas personas. Amén.
Va a haber personas que no te van a querer seguir, no van a querer hacer lo que tú estás haciendo, no te van a querer seguir a servir a Dios, ir a la iglesia, servir al mundo, servir a la gente. Amén. Así que recuerde eso y tú decides a quién vas a agradar. Bueno, ¿agrado a Dios o agrado a mis amigos? Y siempre les he enseñado que cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, algunas personas no pueden ir contigo. Amén. Algunas personas no pueden ir contigo. Tal vez sea necesario abandonar a algunas personas para encajar y obedecer la voluntad de Dios. Pero qué difícil se nos hace eso, ¿verdad que sí? Porque nadie quiere perder amigos. Nadie quiere ser burla de nadie. Mira, el hermanito, aleluya. Pero ¿sabe qué? Si se ofenden ellos, ni modo, hermanos. Es mejor encajar en la voluntad de Dios que encajar en la voluntad de las personas. Las personas no te van a salvar. Las personas no te van a perdonar tus pecados. Ellos no te van a dar vida eterna. Ellos no te van a liberar del infierno. Amén. Ellos no te van a bendecir como Dios te está bendiciendo. Amén. Nos conviene más nuestro Dios. Y recuerda esto, para cumplir la voluntad de Dios, Satanás no va a venir bien hecho. Mira, te voy a desenrollar la alfombra roja para que tú camines derechito a la voluntad de Dios. ¿Es lo que Él va a hacer? No, Él no va a hacer eso. Para nada lo va a hacer. Él no quiere que tú camines hacia la voluntad de Dios. Al contrario, va a poner problemas, va a poner trabas, va a poner impedimentos, obstáculos. ¿Para qué? Para que te desvíes, para que no hagas lo que a Dios le agrada y que te desanimes y al final te descarriles de la voluntad de Dios. Y lo hace de muchas formas. Y puede ser algo tan sencillo que al principio podemos ver que no pasa nada, pero cuando menos esperamos ya estamos, como dicen, ¿verdad?, bien zambutidos. ¿Qué nos impide sujetarnos a la voluntad de Dios? Primero, nuestra obstinación. En segundo lugar, nuestra carnalidad. Tercero, nuestra mundanalidad. Y cuarto, hermanos, nuestra complacencia. ¿Sí escuchó eso o no? Nuestra complacencia a veces nos impide conocer la voluntad de Dios. Dice Éxodo 23:2: no seguirás a los muchos para hacer el mal. Éxodo 23:2: no seguirás a los muchos para hacer mal. Imagínense, ¿cuántas personas quieren hacer mal? Muchas personas. O a veces no son cosas ni malas, pero son cosas que no te acercan a Dios, sino que te alejan de Dios. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que estamos tratando de complacer al mundo en vez de complacer a Dios. Son el tipo de cristianos que no saben decir no. Oye, te invito a una carne asada. ¿Cuándo? El domingo a las 5 de la tarde. O el domingo a las 10 de la mañana. Ay, qué difícil, ¿verdad? Una carnita asada. ¿Ah? Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo positivo de la complacencia, en realidad la complacencia no es pecado, pero puede llevarnos al pecado. Amén. Así que no tiene nada de malo en complacer un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, sea quien sea la persona, servirles, ayudarles, orar por ellos en lo que podamos. Gloria a Dios. ¿No es así? Pero si deseas complacer a la gente para tú quedar bien con ellos, independientemente de lo que sea, yo creo que una de las cosas que se convierte en pecado o que se va en contra de la voluntad de Dios, cuando tú cambias tu persona para poder agradarlos, cuando tú cambias tu carácter para poder agradarlos, y cuando tú cambias tu vida para poder agradarlos, y dice Dios, ahí no estás bien, estás mal. Porque nosotros somos únicos. Dios nos creó con ciertas características, ciertos modelos de vida, con cierta identidad, que dice, yo no quiero que tú cambies eso por las personas. Amén. Así que yo creo que si tú cambias tu persona, cambias tu carácter, cambias tu vida para que tú les caigas bien a las personas, para que no dejen de ser tus amigos, para que tú les gustes, para que te acepten, para que te quieran, dice Dios, no, ya pasaste la línea. Eso no es correcto. Eso es complacer a la gente. Así que, hermanos, ¿por qué no quiere Dios que complazcamos al mundo? Hay muchas razones. En primer lugar, primero porque está bajo Satanás, está bajo el diablo. ¿Quién?
el mundo, hermanos. Dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Satanás, hermanos, tiene al mundo, tiene a las personas, a veces cristianos y no cristianos, bajo su dominio, bajo su control. ¿Y sabe qué es lo que ahorita más le está funcionando a Satanás? Para controlar a las masas, controlar a las personas o tenerlos bajo su control. ¿Sabe qué es? Este aparatito. ¿Sí o no? Este aparato controla a muchas personas. Ellos no pueden tener el control sobre este aparato, sino que el aparato los controla a ellos. Amén. Esa es la realidad, hermanos. Ahora, es el vicio moderno en un sentido. Así como a veces criticamos y condenamos, hace heroína, hace marihuana, hace cuánta cosa. Con esto, dice Dios, tú estás en el mismo nivel que ellos. ¿Por qué? Porque es un vicio. Todo aquello que te aparte de Dios y que te quita el enfoque o la mirada en Dios, es como dijera, eso es un vicio. Estás en la misma posición. Pero ¿sabe qué? Es el vicio moderno que tal vez no mata a tu persona, pero mata tu personalidad. Amén. Porque las redes sociales puede ser cualquiera, el gobierno, los juegos, la infosicación, que no todo lo que ustedes escuchan en las noticias es cierto aparte. Están manipulando, están programando y están manejando, ¿sabe qué cosa? Los pensamientos de las personas. Ahora que qué día salió uno, mire, con lujo de detalle, cómo es que ellos quieren controlar a las personas y a través de este aparatito los jóvenes y aquellos y no sé qué. ¿Sabe qué fue lo que dijeron? Ya no queremos que las personas usen gas para hacer sus comidas o cocinar o lo que sea en sus casas, porque esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y dijeron varias cosas. ¿Por qué lo están diciendo? Go green, ¿verdad? Compra cosas eléctricas o así. Todo tiene que ver con el billete. ¿Sí me explico? Hay personas que invierten en eso, pues me conviene, dale por este lado. Y la gente escucha eso y que dice, sí, mira, el gas hace este daño, hace esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cuánto tiempo se ha usado el gas? Toda la vida, toda la vida. No, es una canción, ¿verdad? Toda la vida que causa esto y puede a lo mejor que sí, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero yo no he escuchado un nombre por el gas, mira, a tal persona le pasó esto o aquello. Entonces, ¿qué es? Es una propaganda, hermanos. Es una programación que inconscientemente estamos recibiendo y muchos escuchan muchas cosas aparte de eso y la gente se cree, pues sí, ¿verdad? No, ya echa fuera ese tanque y ve y cómprate una eléctrica y no sé qué, y nos creemos, pero no todo es cierto. Así que, hermanos, el diablo y el mundo usa todo tipo de cosas para usar ese tipo de sistema para atraer, controlar y ocupar a las personas y sobre todo para él, o sea, hablando de Satanás, bloquear la voluntad de Dios en las personas de muchas formas. Por eso Dios no quiere que complazcas al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás ahí está. Por esa razón. Ahora, ¿por qué no quiere Dios que complazcamos al mundo? Porque está bajo el maligno. Segundo, porque nos ofrece pecado. Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Todos sabemos, hermanos, que Dios lo hizo todo bueno. Y dijo Dios, y Dios hizo esto y era bueno. Y Dios hizo esto y era bueno. Todo lo que Dios ha hecho, todo es bueno. ¿Cómo lo manejamos nosotros y qué es lo que hacemos con ello? Es donde viene el mal. Amén. Pero el diablo nos la presenta de otra manera. ¿Para qué? Para pecar contra Dios. Es como un gancho, que si el gancho él te lo avienta y tú lo agarras, imagínense el pescado que él entra al gancho y que se gancha. Es bien fácil quitarle el gancho al pescado. Es muy difícil, ya cuando tú muerdes la tentación, va a ser muy difícil quitar ese gancho. Y esas cosas nos conducen al pecado. ¿Y qué hace el mundo? Aplaude el pecado, glorifica el pecado. Tú quieres ser tal persona, no importa, y que te juzguen, que te condenen. Si tú sientes que eres tal persona, dale, ¿verdad? ¿Sí o no? Glorifica el pecado. Y por ejemplo, ¿el hambre es malo? ¿El hambre es malo o no? ¿Están en duda ya? ¿O están a dieta a lo mejor por este año nuevo? No, hermanos, el hambre no es malo. ¿Pero qué medio usa Satanás para convertirlo en pecado? Pues la glotonería, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces él usa algo bueno
pero luego lo usa para algo malo que es pecado. La sed no es mala, pero el diablo, tengo sed y pues vamos a echarnos una chela, una al año, pues no hace daño, y se convierte en pecado. Entonces, aparte también, por ejemplo, dormir es malo. No es un regalo de Dios, pero ¿qué hace Satanás? ¿Lo usa para qué? Tal vez para provocar pereza en nosotros, y eso se convierte en pecado. El sexo, hermanos, es un regalo que Dios nos ha dado, pero ahora lo están manipulando para muchas cosas malas. Pero ¿sabe que ahora cómo lo usa Satanás? Lo usa, hombre, tú puedes hacerlo hasta fuera del matrimonio si quieres, y lo convierte en pecado. Amén. Así que estas cosas son malas, no lo son, pero el diablo los usa como unos apetitos con el fin de que, bueno, fueron creados por Dios, pero los usa para mal. ¿Para qué? Para burlarse de Dios. Y mira, va y se queja ya contra nosotros. Mira, según la hermanita, fíjate cómo anda. ¿No es así? Así que yo creo que lo hace con el fin de tentarnos y hacerlo, sobre todo, a satisfacerlos de una manera prohibida, ¿verdad? Aunque son cosas buenas que Dios ha creado. Así que así le sucedió acá en Josué capítulo 7. Dice que él miró, hay un lingote muy bonito y que oro y varias cosas que no eran cosas malas. Pero ¿sabe qué? Lo llevó a la maldad. Dice Josué 7:21, pues vi, dice, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahí la tierra era la caja fuerte de antes, ¿verdad? Entonces, nuestros ojos, hermanos, son la puerta de entrada para nuestra mente. Y ese pecado al final llevó a los israelitas a la derrota. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, mira, ve a atacar, yo te voy a dar la victoria, pero no tomes nada. Pero él lo tomó. Y al final, de una u otra manera, se dieron cuenta, mira, fue este hombre, Acán, quien tomó ello, y al final lo mataron junto con su familia y otras cosas también. Pero vemos, hermanos, que Satanás usa cosas buenas para llevarnos a hacer cosas malas. Amén. ¿Por qué no quiere Dios que complazcamos al mundo? Porque está bajo el diablo. En segundo lugar, nos ofrece pecado por esa razón. Tercer lugar, porque nos aleja de Dios. Dice 2 de Timoteo 4:10, quiero que lo encuentre. 2 de Timoteo 4:10, dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4:10, porque Demas, dice que me ha desamparado. ¿Qué cosa? Amando este mundo, y se ha ido, se alargó, como dice la hermana, ¿verdad? ¿A dónde se alargó? A Tesalónica. Pero ve lo que dice, pero Demas me ha desamparado. Entonces, hermano, el pecado nos aleja de Dios. Por eso Dios no quiere, no lo complazcas, no complazcas al mundo, porque ahí, mira, hay algo que te va a alejar de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que el deseo de Dios es que nos acerquemos a Él y que abandonemos el pecado. ¿Para qué? Para que no se apodere de nuestra voluntad y para que nos arrastre fuera o lejos de la voluntad de Dios. Así que debemos apreciar la belleza y la creación de Dios. Sí, gloria a Dios, de lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabe qué nos dice Pablo? Aparte de que Dios la ha hecho, dice, Él ha hecho con muchos propósitos. Y dice en Timoteo 6:17 que Dios, dice, nos da todas las cosas, dice, en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Para eso Dios nos las ha dado, hermanos. Pero Él la tergiversa y las usa de otra manera para que pequemos. Dios nos las ha dado, ¿para qué? Para que las disfrutemos, no para que las amemos más que a Dios. Así que Demas amó más las cosas que a Dios, hermano. Como dijo Juan, la vanagloria de la vida. Eso se llama orgullo. La vanagloria de la vida, de lo que Juan está hablando aquí, está hablando de orgullo. Es el mayor pecado. Bueno, yo lo llamo, es lo mismo, orgullo, pero arrogancia, que es el pecado original de Satanás, la arrogancia. Y fue lo que transformó a este majestuoso ser, hermanos, que uno lo estudia y wow, Lucifer, que al final se convirtió en diablo. Y esa arrogancia o ese orgullo tomó, en un sentido, puede tomar muchas formas en nuestra vida, de muchas formas.
con lo que tiene y con lo que gasta. Porque orgullo, en un sentido, queremos impresionar también a las personas por nuestro orgullo, ¿verdad? Por nuestra arrogancia, en un sentido, con lo que yo tengo, con lo que yo gasto, para que sepan, ¿verdad? Hasta damos un regalo de adrede y no le quitamos ahí el recibo, el de ese, ¿cómo se llama? El sticker, ¿verdad? ¿Cómo se llama la cosa donde están los precios? La etiqueta, ¿verdad? Para que vean, mira, para que sepa cuánto me costó, ¿verdad? Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Pero el profeta dijo que tenemos que buscar mejor a Dios. Dice en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, buscadle en tanto que está cercano, porque un día Dios, aunque usted no lo quiera aceptar, hermanos, un día Dios va a estar lejos y se va a llegar el día. Y eso es lo triste. ¿Por qué no quiere Dios que complazcamos al mundo? Primero, porque está bajo el diablo o el maligno. Segundo, porque nos ofrece pecado. Y tercero, porque nos aleja de Dios. Fíjense, hermanos, este mundo glorifica el pecado y por eso Dios nos lo prohíbe. Amar al mundo como lo hacen los incrédulos bloquea la voluntad de Dios en nuestra vida. Aparte, también paraliza nuestro crecimiento espiritual y nos hace inútiles en el reino de Dios. Este mundo ofrece muchos encantos, ofrece muchas tentaciones, y aunque nos esforcemos en resistirlos, son muy fuertes, ¿sí o no? Gloria a Dios, y aquí no pasa eso, ¿verdad? Por eso Pablo oraba regularmente por los miembros de la iglesia de Colosas, como leímos al principio en 1:9, pero también el versículo 21 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Qué interesante es esto. Yo creo que una de las cosas que aprendí de esto, referente a lo que es la complacencia, Pablo quería que la voluntad de Dios fuera impregnada en la vida de los miembros de la iglesia de Colosas. Yo creo que Pablo quería, aparte, también que cada aspecto de nosotros, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, Pablo quería que todo, la voluntad de Dios en todo, estuviera impregnada en nosotros. Y Pablo quería que la voluntad de Dios fuera como si sabe que es un sedazo, ¿verdad? Él quería como que fuera un sedazo a través de el cual nosotros como cristianos, cada motivación que yo haga, cada acción que yo haga, cada circunstancia que yo pueda pasarla por ahí, que Dios me diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero no, a veces no es posible hacer eso. Sí es posible a través de la oración, a través de la palabra y sobre todo buscando la voluntad de Dios, sí podemos hacerlo. Pero nos es difícil en ocasiones. Pero sabe que una característica de la complacencia, por ejemplo, si recordamos a Saúl, ¿sabe qué era el problema de Saúl, hermanos? Y esto es lo que Dios prohíbe: estar en desacuerdo o en un sentido, ¿verdad? Estoy en acuerdo con tal persona, en acuerdo con tal persona y en acuerdo con tal persona, cuando esas personas van en contra de la voluntad de Dios. Y quiero que vaya primero de Samuel, capítulo 15. Dios le da a conocer a Saúl su voluntad. Mira, esto y esto y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y le pide que acabe con los amalecitas. Y al final, ¿qué hizo Saúl? No lo hizo. Ahora, ¿por qué razón no lo hizo? Fíjese, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Ahí está la respuesta. Y dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué razón? Porque es que él quiso quedar bien. Fíjese, ¿por qué? Porque temí al pueblo. ¿Y qué cosa más? Y consentí a la voz de ellos. Entonces, él, como quien dice, quiso complacer a la gente. ¿Por qué? Porque temió a lo que la gente iba a decir o a pensar de él. Él quiso quedar bien con la gente. ¿Ve usted? Entonces tenía temor a las críticas. Decidió mejor agradar a las personas en vez de agradar a Dios. Por esa razón Saúl no cumplió la voluntad de Dios. Le dijo no a Dios y le dijo sí a las personas. Era un people pleaser, ¿verdad? Era un complaciente de las personas. Prefería complacer a las personas que a Dios. Y así son muchos jóvenes hoy en estos días también, que
no quieren sentirse fuera del grupo, no quieren ser rechazados, no quieren que se burlen de ellos, y por esa razón ellos ceden a la presión de grupo. ¿No es así? Por eso actúan de cierta manera, hablan de cierta manera y se visten de cierta manera, ¿sí o no? Para no sentirme fuera de lugar. Es que todo el grupo se viste, habla y hace así, pues yo también, para que no me vean como este cristianito, aleluya, para no ser objetos de burla o de rechazo, y ceden a la presión y al final complacen a la gente, y a Dios no le agrada eso. ¿No es así? Así también hay muchos adultos cristianos también que, pues yo voy a ir a bailar con mis amigos, voy a ir a tomar con mis amigos, o chismeo con mis amigas, o me drogo con mis amigos, etcétera, para que no digan que soy aleluya, ¿verdad? Y no se burlen de mí. Preferimos que nos digan borrachos, mentirosos, chismosos, a que le digan, es un cristiano. ¿Sí o no? Pues para no quedar mal. Pero tristemente muchos cristianos no son originales, sino que son copias de otros. Es que ellos lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. En la escuela, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, tú sé quién eres tú, lo que Dios te llamó a hacer. ¿Por qué tienes que imitar a tus amigos? ¿Por qué tienes que imitar a tus amigas? Que todo el mundo lo hace, pues yo también. ¿Por qué? Debes de preguntarte ¿por qué? Si a ti te gusta hacer algo, tú hazlo, independientemente de que se burlen o no. Tú hazlo, y eso Dios se va a agradar de ti. Amén. Otra característica de la complacencia es que, si recordamos a Pedro, a él también no le gustaba decepcionar a algunas personas, pero al final decepciona al mero mero, ¿verdad que sí? Dice en Gálatas 2:11, hablando aquí Pablo, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice ahí? Lo confrontó, hermano. Le resistí cara a cara, dice, porque era de condenar, dice, por lo que andaba haciendo. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el medio hermano del Señor, dice, comía con los gentiles, a él muy tranquilo ahí, dice, y está bien. Pero porque Pedro, hermanos, no era el apóstol para los gentiles era Pablo, ¿verdad? Pero dice ahí que comía con los gentiles, a lo mejor era el restaurante, ¿no? ¿Cuál es su restaurante favorito? No sé en qué restaurante sería Pablo ahí comiendo, ¿verdad? Y ahí estaba él comiendo con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, o sea, se escondía, porque tenía miedo ¿de quién? De los de la circuncisión. ¿Qué van a decir de mí? Mira, Pedro, wow, el apóstol de los judíos, ¿qué anda haciendo con esos pecadores? ¿Verdad? Para que no me miren, ¿verdad? Y dice la palabra, de tal manera que aún Bernabé, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ven para acá. No, lo avergonzó allí frente a todos, delante de todos. Y tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué les obligas a ellos a hacer algo que tú no estás haciendo? ¿Me entiende? Quedar bien con ellos. Y digo, Pablo, no es correcto complacer a la gente. Pedro fue el tipo de cristiano que en ocasiones no le gustaba decepcionar a la gente o a las personas, aunque haya decepcionado y negado a Jesús. Pero tal parece como que a las personas son más importantes. Al cabo Dios entiende, Dios sabe. Pero escuche esto: si vives para complacer a la gente, nunca podrás encajar en la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso o no? Si vives para complacer a la gente, nunca vas a encajar en la voluntad de Dios. Dice Gálatas 1:10, hablando Pablo aquí, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él fue bien claro. Bueno, ¿a quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Decía él. Y fíjese lo que dice, pues sí, todavía agradar a los hombres. ¿Qué dice Pablo aquí? Yo no sería siervo de Cristo, porque muchos son cristianos, ¿verdad? Pero no todos los cristianos sirven como debieran de servir al Señor. Unos son cristianos y otros son discípulos, que hay una gran diferencia en ello. Pero hoy en día, tristemente, hermano, la gente se estresa, se deprime, y a unos hasta se suicidan por agradar a otros, y que si no quedan satisfechos, ¿no es así? Siendo tan fácil, decir, no quiero, o no me gusta, pero pues quieren quedar bien, pues. Toda la vida cristiana, hermanos, gira alrededor
de una palabra. ¿Sabe cuál es? Voluntad. La voluntad de Dios. Toda la vida cristiana gira alrededor de en un sentido, en una bisagra divina, la voluntad de Dios. Por eso es súper importante, hermanos, que descubramos la voluntad de Dios para nuestra vida, para realmente estar haciendo que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué tenemos que hacer para encajar en la voluntad de Dios? Tenemos que hacer muchas cosas. En primer lugar, pidamos al Señor hacer su voluntad. Es lo que dice la palabra en Salmo 143. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de las voluntades individuales para cada uno de nosotros. ¿Sí escuchó eso? Cada persona tiene una voluntad específica para cada persona. Y dice Salmo 143:10, hablando de la oración, dice, porque Él está haciendo una oración aquí, el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué significa eso? Que no todos sabemos cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice el salmista? Enséñame, Señor. ¿Cómo es que yo debo de hacerla? Porque tú eres mi Dios. Y luego Él pide aparte de la oración, Él pidió la guianza del Espíritu Santo, porque dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa debe de ser nuestra oración también, a lo que vemos aquí en este versículo. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, porque a veces no quiero, Señor, estoy cansado, estoy fastidiado, estoy muy ocupado. Enséñame, Señor. Amén. Segundo, ¿cómo es que podemos encajar en la voluntad de Dios? Pidamos al Señor ser sabios y entendidos. ¿Para qué? Para elegirla. Porque muchos saben, sí, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero no la quieren hacer. Porque fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Fíjese lo que Pablo escribe aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, mira cómo está tu testimonio, dice Pablo aquí. Dice, no como necios, sino como sabios. O sea, viviendo dando un buen testimonio, sobre todo de una manera cristiana. Y luego dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál? Es individual. Señor, ¿cuál es para mí? En el momento que tú estás viviendo una vida cristiana ejemplar, centrada en la palabra, vemos aquí que fácilmente tú vas a saber esto es bueno y esto es malo. Dios sí quiere esto, Dios no quiere esto. Pero como no conocemos la palabra, hermanos, ya va a estar en duda, va a estar confundido. Bueno, es que no sé si debo de hacer esto o no debo de hacer esto. Y a veces digo yo, wow, tan claro que es, y no lo puedes entender. Así que, hermanos, esa es la voluntad de Dios, escoger lo bueno. En tercer lugar, ¿cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros? Tercero, pidamos al Señor elegir buenos amigos para tomar buenas decisiones. Y eso tiene que ver mucho, ¿quiénes son tus amigos? ¿Ellos te acercan a Dios o te alejan de Dios? En realidad, Salomón dijo en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, ¿qué dijo? Sabio será, mas el que se junta con necios, ¿qué dice? Será quebrantado. No solamente, no lo cataloga con un nombre, no, lo cataloga con una acción. Y es como aquí Salomón está diciendo, no necesito que, si se junta con necio, pues va a ser necio. Dice, Salomón se va más allá de ser necio en un nombre que se le da a la persona. No dice, vas a ser quebrantado, vas a ser golpeado, vas a ser herido. Es lo que está tratando de decir. Pero en la palabra de Dios para todos, fíjese lo que escribe Salomón: anda con sabios y te harás sabio, anda con brutos y te meterás en líos. Qué interesante es esa versión, ¿verdad que sí? Anda con sabios y te harás sabio, anda con brutos y te meterás en líos. Así que los amigos tienen el poder, hermanos, de alejarnos o de acercarnos a Dios. ¿Quiénes son tus amigos? Que si seguimos con este tema, pues también otra cosa, pastor, que nos impide conocer la voluntad de Dios es, ¿quiénes son tus amigos? ¿No es así? Aparte de las circunstancias también, tu manera de pensar sobre todo. Así que cuarto, pidamos al Señor vivir por encima del pecado.
para que Dios me revele su voluntad a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pedirle al Señor vivir por encima del pecado. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es santificación? Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Dice, yo creo que te apartes del pecado. Usted sabe que somos humanos, somos pecadores, pero ¿sabe qué? Dios quiere que a cada día usted vaya creciendo y madurando en la fe. ¿Qué es lo que quiere Dios? En palabras sencillas para que me entienda, deja de pecar, peca menos, es lo que Dios está diciendo. Yo creo que tú seas santo. ¿Qué es eso? Peca menos, ya no peques tanto, madura, crece, deja de hacer ciertas cosas, dice Dios, que me ofenden a mí. Esa es la voluntad de Dios, en que seamos santos, porque Dios no se mezcla con el pecado, y en su santidad Él nos va a revelar su voluntad, hermanos. Amén. Quinto, pidamos al Señor hacerla de todo corazón. Cuando tú ya sepas, esta es la voluntad de Dios, ¿qué dice Dios? Hazla con todo tu corazón, yo te voy a recompensar, dice el Señor. Y dice en Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo. ¿Se acuerdan lo que escribió Juan en 2:16? El mundo, ¿verdad?, ofrece muchas cosas, y una de ellas era el ojo. No sirviendo al ojo, dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, como haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Dice, de corazón, hazla de corazón. Hazla no porque tus papás te fuerzan, vas a ir a la iglesia, mijo, y vas a ver, vale más que le saludes a tus tíos, y vale más que no andes echando maldiciones, y vale más que trates bien a las muchachas, y vale más que te pongas a trabajar, y vale más que hagas esto. Pues lo hago porque mi papá y mi mamá siempre están deseando ahí, y el pastor siempre te dice, vengan a la iglesia, hermanos. ¿Qué dice el Señor? No, dice, hazlo de corazón. ¿Sabe por qué? Cuando tú lo haces con todo tu corazón, Él te va a recompensar por eso. ¿Sabía usted, hermanos, que hay algunos cristianos que piensan ellos que un día van a ir al cielo? Yo voy a recibir recompensa de esto, pero a lo mejor no lo van a recibir. ¿Sabe por qué? La perdieron. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo estaba tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Así que, hermanos, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si usted es cristiano o cristiana, usted no debe de ser el mismo, la misma persona desde que usted entregó su vida a Jesús, porque en los cristianos maduros, la voluntad de Dios siempre va a ser realizada, se va a cumplir siempre, hermano, sepa eso. Y una persona que está dentro de la voluntad de Dios es una persona diferente, es una persona cambiada, que no importa cómo usted la manipule o la quiera cambiar, esa persona va a permanecer firme en sus convicciones. No, dijo, yo creo tal cosa. Como tú lo estás enseñando, dijo, no es correcto. Esa persona es sincera, mira, así dice la palabra. O aún que le piden, mira, vamos a hacer esto y lo otro. No, eso no es correcto. Están firmes en sus convicciones. ¿Y sabe qué? Cuando una persona entrega su vida a Cristo, busca la palabra, busca la oración, busca la voluntad de Dios, ¿sabe qué ve diferente usted en esas personas? Cambian sus amistades, cambian sus valores, cambian sus prioridades, cambian sus decisiones, cambian sus actitudes, cambian sus intereses, cambian sus palabras, cambian sus acciones. Si usted quiere ver en una persona si realmente Cristo vive en esa persona, no mire lo que dice, mire lo que hace. Se va a dar cuenta, no, o sea, es que si es cristiano. O si no es, ¿a poco eres cristiano? ¿A qué iglesia vas? Vas a la joya. Nadie tendrá que rogarle a que perdone, hermanos, porque está dentro de la voluntad de Dios y sabe que la voluntad es perdónense unos a otros. Nadie tendrá que rogarle a que ame a sus enemigos. Nadie tendrá que rogarle a que vaya a la iglesia. Nadie tendrá que rogarle a que ore, a que lea su Biblia, a que sirva, a que diezme, a que obedezca a Dios. Nadie tendrá que rogarle a que vaya a la mía extra. Ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y toda persona que uno tiene que andar empujándolos ahí, esas personas no andan dentro de la voluntad de Dios. Y uno tiene que estar llamándole, rogándole, por favor, vamos a la iglesia. No andan dentro de la voluntad de Dios.
Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy muy ocupado. No están dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Es la realidad. Están viviendo en unión libre, no están dentro de la voluntad de Dios. No, hombre, no le creas, un mentiroso. Te digo, ¿le prestaste dinero? No, hombre, no te va a pagar. No están dentro de la voluntad de Dios. Yo te ayudo cuando tal día, ahora aquí te espero. No vienen, no están dentro de la voluntad de Dios. Amén. Es la realidad, hermano. Pero no sé por qué nos confundemos tanto con las personas. Sí, me dijo que era cristiano y mira que y que no sé qué. Los hechos lo dicen todo. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Lo que haces tú como persona, como cristiano, ¿está dentro de la voluntad de Dios o no lo está? Hazte la pregunta. Yo no te puedo juzgar ni condenar, ni los hermanos tampoco, ni tus padres, ni aún la ley. Pero Dios sí, ¿verdad? O Dios te puede gratificar por lo que tú haces. Y es lo que yo espero, que de un día Dios, que independientemente de mis errores, mis faltas, que Dios nos gratifique y nos... Gracias, mira, gracias Señor por esta bendición. Amén. Y quiero terminar con esto. Una ocasión un hermano de la iglesia, bueno, un hombre más bien, ¿verdad? Le dice a su esposa, que era cristiana y que venía de P.I.B. La Joya, esta hermanita, ¿verdad? Oye, mi amor, tengo un viaje de 3 días, así que prepárame la maleta, échame los perfumes, échame esto y échame lo otro. Mi amor, está bien, ya te preparé la maleta, ya está todo listo. Ven para acá, déjame orar por ti. Vamos a orar. Hagamos oración para que el Señor te acompañe, el Señor sea contigo. Claro que sí, mi amor, vente, vamos a la sala, aquí vamos a orar. Señor, dice la hermana ya haciendo su oración, Señor, te pido que le concedas un viaje sin peligro ni riesgos a mi esposo. Protégelo de toda tentación. Hazlo impotente si alguna mujer lo quiere tener. Si planea engañarme, que el amante se muera. Si cometiese adulterio, no lo dejes regresar. Hazlo que se muera ahí en el mismo acto. Mujer, cálmate, ya deja de orar. Creo que ya se canceló la reunión. La pregunta es, ¿estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios o no? Creo que es importante preguntarnos, ¿verdad? Porque qué sabroso es el mundo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, aquí no. El mundo ofrece muchas tentaciones, ¿verdad que sí? Pero pidamos a Dios que vivamos dentro de su voluntad para negarnos a ello, ¿verdad que sí? Vamos a orar al Señor y pedirle que su voluntad sea hecha a nosotros. Y le invito aquí al altar. Señor, revélame tu voluntad, Señor. Estoy en duda, estoy confundido, estoy confundida. Pase al altar. Nuestro Dios es el Dios de la voluntad, hermanos. Es el Dios de los propósitos. Es el Dios del llamado. Él le va a guiar y le va a enseñar cuál es su voluntad específica. La voluntad que Dios tiene para el pastor es una. La voluntad que Dios tiene para los músicos es otra. La voluntad que Dios tiene para un diácono es otra. La voluntad que Dios tiene para un maestro es otra. La voluntad que Dios tiene para un padre, una madre, un hermano, un tío, una abuela es muy diferente para cada persona. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos revele, Señor, cuál es mi voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? Porque es que tú me pusiste aquí sobre la tierra. Señor, guíame, Señor, enséñame, ilumíname, Señor, y ponme en el lugar que tú quieres que yo esté. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella nos iluminas, nos aclaras, nos guías. Y aún, Señor, abre nuestro entendimiento para ir conociendo tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo a tu iglesia, guiándola, Señor, a cada llamado personal, para cada individuo, Señor, que compone tu cuerpo, Señor. No solamente en esta iglesia, sino en toda la iglesia general, que es tu cuerpo sobre la tierra, Señor. Pedimos también, Señor, para que seas con cada familia, cada esposo, cada esposa, cada hijo, Señor, para que también busquemos tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Nos encomendamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.